Entonces el mediastino. Eso, Juan Carlos, menos mal empezó a grabar. Listo. Entonces, sí pueden ver la imagen que estoy proyectando en la plataforma Skype. ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. Entonces, entonces ese es el tórax. Listo, aquí el músculo diafragmático lo divide. Ese es el diafragma, esta zona de aquí abajo. Este es el corazón, los pulmones, esta zona aquí roja, grande, se llama el callado aórtico, y ya las otras venitas que le salen por los lados se llaman arterias brachiocefálicas, que van a irrigar pues el cerebro, listo, por medio de las carotidias. Aquí tenemos el pulmón derecho es Profe, mucho se más escucha grande que el pulmón. entrecortado, no se le entiende muy bien, profe. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos ahí? ¿Qué hacemos, chicos? ¿Será Profe, que de es que a veces pronto... no se le entiende muy bien y a veces sí. A ver, entonces hablo lento, ¿o qué? Chicos, ¿hablo lento o cómo hablo? Dígame. Juan Carlos, apaga porfa el micrófono. A ver si de pronto ahora sí me escuchan. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Ahora sí me escuchan bien. Bien. Bien, Sí, bien. profe. Bueno, entonces ahora sí, hablemos. Les voy a proyectar la imagen que estaba hace un momento. Entonces, tenemos los pulmones, ¿cierto? El pulmón derecho y el pulmón izquierdo. El pulmón derecho tiene 3 lóbulos, o sea, el pulmón mucho más grande. ¿Listo? Y el pulmón izquierdo tiene 2 lóbulos, el más pequeño. Dentro del pulmón, perdón, afuera del pulmón hay unas membranitas que se llaman la membrana parietal, membrana parietal, membrana visceral y membrana pleural. Listo. Entonces, ¿qué pasa? La membrana parietal es la membranita que va a recubrir la costilla. Listo. De ahí sigue otra membranita que va a la mitad, que se llama la membrana visceral. Y por último está la membrana pleural, que es aquella que recubre el pulmón. Listo. En esos espacios entre la membrana parietal y visceral y de la membrana visceral a la pleural hay un líquido que se llama líquido pleural. Este líquido es como una especie de aceite que permite que el pulmón se expanda. ¿Listo? Eso que quería que lo comprendieran en la parte del tórax. Ahora, hablemos de la parte abdominal. Voy a dar una imagen de la parte abdominal. Todo el sistema digestivo, entonces. Recuerden que el sistema digestivo va de la boca, ¿cierto? Desde mi boca hasta el ano, ¿cierto? Hasta la parte de abajo. La gran parte de los órganos internos se encuentran en la cavidad abdominal, específicamente pues en todo el tubo digestivo. Entonces, por acá tenemos la boca, ¿cierto? La laringe, faringe, esófago. Ya el esófago baja toda la comida y llega al estómago. El estómago tiene un ácido que se llama el ácido clorhídrico o ácido gástrico, que es lo mismo. Lo que hace él es empezar a digerir todo ese tipo de alimentos que va cayendo ahí para poder sintetizar esas proteínas, bacterias y carbohidratos, perdón, proteínas, carbohidratos y lípidos y minerales. Lo que hace es degradarlo para que se haya una absorción a nivel intestinal. Pero espérenme un segundo para que me entiendan bien. Entonces,
¿Qué pasa? En el estómago simplemente está el jugo gástrico y va a ayudar a degradar pues, los alimentos. ¿Listo? Esa porción primera de aquí del estómago, ustedes siguen el cursor mío, ¿sí o no? Sí, profe. Sí. Listo. Muy bien. Entonces, esta primera parte de aquí del estómago se llama el cardias. Esta parte de aquí de abajito se llama el fundus y la curvatura se llama el cuerpo. ¿Listo? Eso pues como por anatomía. En la parte, recuerden que yo les había dicho en clases anteriores que nosotros tenemos la parte anterior que viene a ser lo de adelante y la parte posterior que viene a ser lo de atrás. ¿Listo? Entonces, en la parte posterior, o sea, en la parte de atrás, detrás del estómago y el hígado, se encuentra el páncreas. El páncreas es un órgano que libera insulina por medio de unas estructuras que se llaman los islotes de Langerhans. Islotes de Langerhans. Por si quieren leer. Islotes de Langerhans. Miremos a ver si por acá tengo. Islotes. Espérenme un segundo, chicos, que. Qué pena ahí con eso, que es que. Islotes de Langerhans. Yo creo que la escribí mal, pero se llama islotes de Langerhans, así que hoy bien escrita. Bueno, los islotes de Langerhans. Esos islotes de Langerhans liberan insulina, que la insulina lo que hace es ayudar a controlar toda la parte del azúcar en sangre. ¿Listo? Otra cosita que se me había olvidado, ay, es que en la boca tenemos unas enzimas, que son enzimas digestivas. Una de ellas se llama amilasa, que ayuda a degradar los dulces, y en el estómago hay otra enzima que se llama la pepsina, que ayuda a degradar las proteínas. ¿Listo? Ahí pues como que les recordé ahí ese asunto. Bueno, entonces ya hablamos del páncreas. ¿Listo? Islotes de Langerhans libera insulina para controlar el azúcar en sangre. ¿Listo? El hígado es uno de los órganos más importantes del cuerpo porque es el que ayuda pues a toda la síntesis de sustancias, tiene más de 500 funciones. En gran medida la función que más se le utiliza es la función de saponificar las grasas. ¿Qué quiere decir saponificar las grasas? Quiere decir que ayuda a degradar las grasas. Listo. El hígado va unido a otro órgano muy pequeño en el cuerpo que se llama la vesícula. Ahí es donde se acumula la bilirrubina, que es la que ayuda a degradar pues, la grasa, y también la bilirrubina es la degradación de los glóbulos rojos, o sea, glóbulos rojos malos que nos sirven, entonces se degradan ahí. Por eso es que cuando uno va al baño, el popó de uno es amarillo o café oscuro. Es porque se degradaron glóbulos rojos y por eso es el color característico de las heces. Entonces, la vesícula tiene unos conductos que se llama el conducto colédoco-cístico. Ese conducto colédoco-cístico va unido con el intestino delgado, que es esas tripitas de aquí de la mitad, que son como unas tripitas más delgaditas. En el intestino delgado es donde se absorben todos los nutrientes. El páncreas también tiene otros conductos que se llama la ampolla de Vater y el conducto de Oddi, y también va al intestino delgado. Entonces, los dos, tanto lo que libera el páncreas, que es la insulina, como lo que libera el hígado, que es una sustancia, que es la bilirrubina, que ayuda a degradar las grasas, van a permitir que en el intestino delgado se absorban todos los nutrientes, ¿cierto? En el intestino delgado se presentan varias cosas. Una de ellas es una sustancia que se llama los kilomicrones, por si quieren leer.
es bueno que lo tengan, son aquellos micrones, son aquellas sustancias que ayudan a absorber todos los nutrientes del cuerpo para podernos nutrir. ¿Listo? Bueno, ya hablamos del páncreas. Ya en el intestino delgado pues se absorbe todo. Luego el intestino delgado se comunica con un orificio o con un esfínter que se llama el ciego, y ese ciego se une al intestino grueso. El intestino grueso son estas tripitas, en palabras coloquiales, en palabras pues sencillas, son estas tripitas gruesas que vemos acá. Esas tripitas gruesas que vemos ahí se llaman colon ascendente, colon transverso, colon descendente, sigmoide y recto. Listo. Esta tripita aquí chiquitica que ustedes ven aquí en el intestino grueso, esta tripita chiquitica, ese es el apéndice, ese es el que se inflama y ese es el que nos sacan cuando nos operan, el apéndice. Estas bombitas que se ven acá, hola, Profe, hola, ¿cómo es que se llama la otra enfermedad que da después del apéndice? del apendicitis, peritonitis, Profe, peritonitis. es verdad que es porque las heces se esparcen por el cuerpo y que las heces tienen una bacteria y que la bacteria contamina las otras partes del cuerpo. ¿Eso es verdad? Sí, eso es. Muy bien. Yulisa, ¿cierto? Yuli. Sí, señor. Eso. Entonces, eso es lo que pasa con la peritonitis. Se revienta ese apéndice o se revienta pues cualquier tipo de víscera, específicamente pues del intestino grueso. Sale esa materia fecal, el mismo cuerpo empieza a absorber esa materia y como ahí hay bacterias, que es la que tú me dijiste, que es la Escherichia coli, empiezan a generar un asunto que se llama septicemia o sepsis y la persona empieza pues a presentar una infección grave y se puede morir. ¿Listo? Chicos, estas bombitas que ustedes ven aquí alrededor del intestino se llaman asas intestinales o austres intestinales y esa rayita que ven en la mitad se llama taenia. ¿Listo? Entonces, miren todos los órganos que hay dentro del abdomen. Pilas pues. Ahora sí que comprendieron este asunto. No, no le dé miedo, Julie. Bueno, sigamos. Entonces, ya vimos la parte de fisiología y anatomía del tórax y del abdomen. Ahora sí podemos hablar del trauma de tórax. Entonces, en el trauma de tórax se presenta pues una agresión, obviamente a nivel de la caja torácica. En ella pues se puede presentar un daño, un trauma de tórax abierto o cerrado. Acuérdense que este es el tórax, aquí está muy específico el dibujo, delinean muy bien el tórax. Una cosa importante, cuando hay una herida abierta en el tórax, que es lo que vamos a ver en este momento, casi siempre puede haber acumulación de sangre dentro del pulmón, puede haber acumulación de pus dentro del pulmón y también puede entrar adentro del pulmón. ¿Qué quiero decir con todo esto? Espérenme, no sé. Cuando hay ese tipo de heridas abiertas o cuando hay una herida por impacto de bala o por una puñalada, el pulmón se va a llenar de sangre. Listo. Cuando ese pulmón se llena de sangre, el pulmón no es capaz de hacer la función que yo les dije, de ventilación. Listo. Entonces, cuando no hay ventilación, obviamente nos vamos a generar una cosa que se llama una hipercapnia, y es que se acumula ese dióxido de carbono en el cuerpo y nos vamos a intoxicar con él. Listo. Entonces, hemotoras quiere decir acumulación de sangre dentro del pulmón. Listo. Acumulación de sangre dentro del pulmón, el hemotoras. Tenemos otro, que lo que les dije ahora, que se llama empiema. El empiema es acumulación de pus dentro del pulmón.
esa acumulación de pus dentro del pulmón siempre se presenta por infecciones, ¿listo? Infecciones del pulmón, como de la neumonía, como vemos el caso de este virus que es el COVID-19, también cuando tenemos tuberculosis, esa acumulación de ese pus dentro del pulmón, lo que va a hacer que el pulmón no se expanda, ¿cierto? Al igual que en el hemotórax. El pulmón está lleno de sangre y no se va a poder expandir. Dime. El COVID-19 también hace que se infecten los pulmones así. Sí, el COVID-19, él ataca específicamente a los pulmones, ¿listo? Es un virus que se llama coronavirus, así es el nombre que recibe pues en ciencia, ¿cierto? Hay muchos coronavirus, es como la forma en que él se presenta, ¿cierto? El COVID-19 se refiere a la enfermedad. Entonces, el nombre en sí científico se llama CoV-SARS. Entonces, CoV-SARS-2, y eso quiere decir pues que el virus pues se comporta de esa manera, y el virus siempre ataca el sistema respiratorio, o sea, los pulmones. Eso es lo que pasa con el COVID-19, y por eso es que las personas llegan a un momento en el que los pulmones dejan de funcionar y se tienen que entubar, que es que se le coloca una cánula de Guedel o un tubo orotraqueal, un tubo orofaríngeo, o se le coloca una cánula supraglótica o de fast track. Le voy a mostrar la cánula de Guedel, se las voy a juntar. Ah, no, esta no es. Cánula de Guedel. Esto es lo que pasa en el COVID-19. Pues, en el COVID-19 lo que hace es una alteración pues, a nivel de los pulmones. Entonces, ¿qué se utiliza? Se mete este tubo por la boca, ¿cierto? Lo que pueden ver en la imagen, se mete, desde que él está adentro, se voltea, de modo que este tubo quede por aquí abajo. Y ya por medio de ese tubo, de ese tubito, se mete otro tubo pequeño, va a los pulmones, y empieza la ventilación mecánica. ¿Listo? En ese momento, chicos, el medicamento que se está utilizando para tratar el COVID-19 se llama la cloroquina. Es el que se está utilizando. Pero en ese momento, pues, hay que esperar a ver si de pronto se encuentra una vacuna. Bueno, sigamos, chicos. Entonces, estamos hablando del trauma de tórax. Se puede presentar un hemotórax o un empiema. También se puede presentar el empiema si, por ejemplo, se tuvo una herida, como en el hemotórax, ¿cierto? Se infectó esa herida, ese microorganismo inoculó el pulmón y empezó a generar pus. ¿Listo? ¿Qué se hace en esos dos casos? Se introduce una cosa que se llama tubo a tórax o pleurovac, y ese tubo va en el quinto espacio intercostal, acá en las costillas, en el quinto espacio. Ese tubo se introduce y lo que va a hacer ese tubito es empezar a succionar la sangre, a succionar la sangre y a permitir que volvamos a respirar nuevamente, a ventilar nuevamente. ¿Listo? Yo por aquí en clases pasadas se los había mencionado del tubo a tórax. Espérenme un segundo, chicos. Chicos, entonces, ese es el equipo que se utiliza con ese tubo que va al abdomen, y ese equipo lo que hace es succionar y succionar toda la sangre. Por ejemplo, aquí en esta imagen puede ver que esta línea de acá que se ve aquí como oscura es sangre, lo mismo que esta otra de acá, o sea, sangre que se le ha sacado al paciente, y aquí se mide pues como las presiones para sacar ese tipo de sangre ya listo en el pulmoncito. Espérenme un segundo, chicos, yo les mando.
Y les voy a mostrar también un paciente con tubatórax. Espérenme, chicos, que este muchacho es muy buen computador. Véanlo, chicos, este es el famoso tubatórax. Entonces el tubo OG1 se hace la incisión, obviamente eso lo hace el médico, hace la incisión, se introduce el tubo, eso funciona igual que un tren de Penrose, se introduce el tubo en el pulmón y eso empieza a succionar, el tubo se sutura para que no se vaya a desprender de ahí, listo, ese es el tubatórax, y va unidito a esa maquinita que les acabé de mandar hace un momento. Entonces va primero el tubo, ese huequito que hay ahí, ese tubo que está por fuera del tórax. Y ese tubo va unido al dispositivo que les envié primero, a este. ¿Listo? Entonces, vea, esto es pura sangre, todo esto es sangre. Y ese es el tubo. Bueno, sigamos. Y también se presenta otra alteración que se llama neumotórax. Juan Carlos, si esa colocada de ese tubo ahí duele demasiado, entonces el paciente se seda y se coloca analgesia para que no sienta dolor. El asunto es que eso, después de que se le pasa la analgesia, se le pasa todo eso, usted se mueve y es un dolor muy maluco, se siente como si lo estuvieran chuzando ahí todo el tiempo, y para acabar de ajustar, el pulmón suyo está colapsado, o sea, usted no está respirando bien. Entonces usted va a mantener una respiración jadeante de esta manera, todo el tiempo cansado. Son así, listo. Los pacientes con ese tipo de asuntos son con respiración jadeante, dificultad para respirar y genera pues demasiado dolor. Entonces, miren chicas y chicos, lo que les quiero que entiendan es que esa acumulación de sangre se puede presentar en esas membranitas que les dije ahora, en la membrana parietal, visceral y pleural. Se acumula sangre, entonces para eso se utiliza ese tubo para sacarlo. Lo mismo con el empiema. Este otro, que se llama neumotórax, es acumulación de aire, pero por fuera del pulmón. Acumulación de aire en el pulmón. Entonces, cuando hay ese tipo de acumulación de aire en el pulmón, se introduce un catéter que se llama catéter percutáneo en el quinto espacio intercostal. Se introduce ese catéter percutáneo y se descomprime el pulmón. Descomprimir quiere decir que sale el aire. Se sale el aire y el pulmón vuelve y toma su rumbo normal. Una cosa, pues, como para que lo tengan presente, y es que cuando el paciente se recupera de este tubo, hay que quitarlo con mucho cuidado, eso ya lo quita pues los jefes, nosotros los enfermeros jefes, y es, quitamos la sutura, todo, y le decimos al paciente que inspire. Inspirar, me refiero a que cuando inspiramos los pulmones se suben, así. Entonces al subirse, esta herida va a quedar sola, no va a comprender, no va a tener compromiso con el pulmón, Entonces cuando uno le dice, señor, señora, inspire. Entonces inspira y le dice uno, sostenga ahí un momento. Entonces cuando ya sostiene, usted saca el tubo rápido, usted saca el tubo rápidamente, lo retira rápido, y usted con la otra mano tiene que tener pegado un espadadrapo con gasa y ahí mismo tapar el hueco que comunica el pulmón. Si usted no tapa ese hueco, el paciente, cuando se relaje de respirar,
el pulmón colapsa y se pone como una pasa. ¡Pah! ¿Qué pasó? El paciente nos entra en paro. Nos entra en paro cardiorrespiratorio porque se nos demoramos mucho para tapar ese hueco y al demorarnos para tapar ese hueco, el pulmón colapsa y va a haber pues una complicación grave. Ahí hay problemas con el enfermero jefe, problemas con los médicos, problemas con todo el mundo, porque ese paciente se nos puede morir. Listo, entonces hay que tener mucha delicadeza con eso. Bueno, sigamos. Entonces ya sabemos pues que... Profe. Dime ahí, Anita. Hola, ¿cómo está? Profe, usted me regala 2 minuticos para darle una información al grupo. Sí. No me demoro más. Chicos, es que la profe Natalia está muy indispuestica. Entonces ella va a tener que mirar si busca, si la atienden ahorita o si tiene que buscar algún medicamento, porque de verdad pues está como muy indispuesta. Entonces no tendrían clase con la profe Natalia hoy. ¿Ustedes podrían decirme de la profe Natalia qué clase tienen y a qué horas? Hola, no, hoy trabajamos hasta la 1. Sí, señora, la última clase la teníamos con la profe Natalia. Ah, bueno, muñeca, entonces hoy se van a las 10:20 porque la profe Natalia sí está enferma, que ella se pueda mejorar, que ella se pueda mejorar, ya en otro día la clase normal. ¿Listo? ¿Me puedes volver a repetir, por favor? Es que no se escuchó nada. Bueno, qué pena es que sí está como mal. Qué pena es que sí está como mal. Que se escuche como entrecortado. O puedes copiar, por favor, en el chat mejor, para que Bueno, yo les copio en el chat. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Chicos, ustedes a mí sí me escuchan bien. Sí, señora, usted sí, profe. Menos mal, gracias a Dios. Entonces, lo del tubo, cómo se debe quitar todo eso. Obviamente, pues, como para que lo tengan ahí como por conocimiento. Bueno, sigamos. Entonces ya sabemos el tipo de trauma que puede ser abierto y cerrado. Listo. Eso ya lo hemos visto en heridas, ya pues podemos seguir. Esa herida pudo haber sido este paciente a causa pues de una puñalada, ¿cierto? Un elemento cortante. Entonces, en este caso, cuando hay un trauma de tórax, casi se me olvida, lo ideal es que no utilicemos empaquetamiento. ¿Listo? ¿Sí se acuerdan qué es el empaquetamiento? Profe, no es una gasa. Es una gasa. ¿Y esa gasa va dónde? ¿Adentro o afuera de la herida? Adentro de la herida, no. Adentro de la herida. Nombre completo de la que me dijo del empaquetamiento. Adentro de la herida. Yulisa Tavares. Yulisa Tavares. Profe. Hola. Dime. Pero el hacer ese empaquetamiento con esas gasas no se puede hacer. O con lo que se haga, eso no tiene índices más altos de tener una infección, de contraer una infección. Sí, muy bien lo que me estás diciendo. A eso iba. Yo les dije que los empaquetamientos se utilizan en extremidades, listo, en extremidades. Por ejemplo, sangrados y ese tipo de asuntos. En el tórax no se puede hacer empaquetamiento. ¿Por qué no se puede hacer empaquetamiento? Porque acuérdense que en el tórax están los pulmones y está el corazón. Si introducimos ese empaquetamiento, vamos a generar una lesión dentro de ellos. Entonces, lo ideal es que simplemente se utilice gasa y se coloque esa gasa acá encima, haciendo presión y salga usted con el paciente. No más, ahí no se puede hacer empaquetamiento. Listo, en el trauma de tórax nunca se va a hacer empaquetamiento. Y ojo, ahí tampoco se hace lo que les dije hace 8 días, y es que ahí nunca se debe hacer ningún tipo de torniquete. Listo, solamente se coloca la gasa para disminuir el sangrado, hacer presión y arrancar con el paciente de una para la unidad de emergencias. Eso en el caso pues del tórax. A nivel abdominal, acuérdense que es en ese
Bueno, empecemos primero por tórax, seguimos en tórax y después seguimos con el abdomen. Entonces, esas heridas en el tórax se puede presentar por arma blanca, también por objetos contusos, pero ese ya pues un trauma cerrado, el trauma contuso, y por arma de fuego. Ahora sí, el trauma cerrado, que es por elementos contusos. En este caso, es cualquier tipo de lesión que aplica energía en el tórax y que puede generar pues como algún tipo de daño, muy común por ejemplo en accidentes automovilísticos o accidentes de tránsito en moto, que por ejemplo el carro pase por encima del cuerpo de la persona, como me tocó a mí hace aproximadamente como 3, 4 años. Yo iba caminando por ahí por la clínica Sommer, por el patinódromo, venía un tracto camión, una volqueta cargada, y ustedes saben que eso ahí es doble carril, y venía otro carro, y un muchacho y una moto le dio por pasar por la mitad del camión y el automóvil. El muchacho de la moto rebotó con el carro, entonces al rebotar, en ese momento venía la volqueta, un doble troque cargado, y le pasó por encima. Ese señor empezó a vomitar sangre, le quitamos la chaqueta y en la chaqueta obviamente estaba eviscerado, o sea, las tripas se le salieron y mucho sangrado. Ese paciente se nos murió ahí. Bueno, eso pues cosas de Dios que me tocó ahí ver eso. Chicos, pregunta, ¿qué es un objeto contuso? Un palo, un ladrillo, una barra, Listo. una barra. Muy bien, nombre completo. Nombre completo. No, profe, yo sí lo hago, yo ya tengo las notas, no que estoy participando, yo tengo las notas y no que estoy participando, profe. Ah, bueno. Listo. Igual hay que darle oportunidad a los compañeros. Listo. Si ves que de pronto no contesta ninguno y tú sabes la pregunta, la puedes decir. Listo. Bueno, sigamos. Entonces, ese es un trauma cerrado. Ahora, también se puede presentar trauma de tórax, pero por impactos de alta energía, como puede ser balas, como puede ser un accidente automovilístico, que es el efecto latigazo. El efecto latigazo es este. Usted se choca Profe, un carro yo le en hago una una moto. pregunta. Profe, yo le hago una Sí. pregunta. Dime. ¿Qué tan cierto es que por decir eso ¿Qué cuando tan uno le hacen cierto es chupones que en por el decir cuello eso es cuando muy uno le mal? hacen chupones en el Porque cuello es muy que mal? la sangre quede como coagulada, Es que no la sé. sangre quede como coagulada, no sé. Bueno, chupones en el cuello. Ahí básicamente, pues, tiene que ser un vampiro o una vampira muy jodida, porque sinceramente eso... Sí, porque sinceramente, para usted que con un chupón le genere un daño, pues no es muy común. Listo, no es muy común. Pero si de pronto la persona le hace mucha fuerza, acuérdese que por aquí pasa la arteria carotidia, ¿cierto? Y es la arteria que va al cerebro, de pronto en la succión puede atraer la arteria carotidia y en esa succión, también puede generar coágulos. No está mal la pregunta y la respuesta que me estás diciendo. Está muy bien, puede suceder, puede suceder. Listo, profe, gracias. Listo, profe, Bueno, gracias. entonces estábamos hablando, tenemos que volar con estas diapositivas para que caigamos. Ahora estamos hablando del efecto latigazo, ¿cierto? Entonces vamos en un carro, en una moto, nos chocamos, siempre nos vamos hacia adelante, tan, y después hacia atrás, taque. Ese es el efecto latigazo. Esos efectos latigazos siempre generan daños a nivel raquimedular, o sea, a nivel de la columna cervical, y también puede generar traumas cerrados en el tórax, ¿listo? O a nivel abdominal. Mucho cuidado pues con eso. O sea, acuérdense que hay que estudiar la cinemática de lo que produce el accidente. Caídas de alturas, por ejemplo, edificios, de andamios, impactos de velocidad que ya lo hablamos, atropellamiento por automóviles, ya lo vimos. Ahora sí, el trauma de abdomen. El trauma de abdomen es casi que básicamente lo mismo que el trauma de tórax. Puede ser abierto y cerrado. En el trauma de abdomen casi siempre se presenta pues por heridas, por lesiones contusas, por objetos, como dice el compañero, y también por objetos cortantes, por ejemplo, cuchillos, latas, cualquier tipo de elemento. Ya hablamos de la parte digestiva, ¿cierto? Los órganos digestivos, hablamos de la anatomía y la fisiología,
Ya, pues aquí en el dibujito la diapositiva especifican pues la parte abdominal. Otra cosa, chicos, que se me pasó y que en la imagen que les mandé no estaba. Obviamente la imagen nos especifica lo que es el sistema digestivo, ¿cierto? Pero en el sistema digestivo, en la parte... En el flanco derecho y flanco izquierdo están los riñones, listo. O sea, acá en esta zonita. Aquí está el riñón derecho y aquí está el riñón izquierdo, listo. Y ya ese es el sistema urinario, esta parte de aquí abajo. Pues obviamente ahí en este dibujo que les mandé, hablas del sistema digestivo, pues que es lo que nos compete. Pero ahí en la parte abdominal también están los riñones, listo. Entonces también se pueden dañar. Nos hablamos de esto. Ahora, el trauma abdominal, lo que les dije en clase, puede ser un traumatismo cerrado o no penetrante o un traumatismo abierto o penetrante, ¿listo? Traumatismo cerrado o no penetrante quiere decir que es que hay una herida interna, hay un sangrado interno y que no se presenta ruptura de la piel, ¿listo? Puede ser producido por un timón, ¿cierto? Por un carro, por un chupa chupa, que es una herramienta pues que utilizan los ladrones para joderlo a uno internamente. Entonces mucho cuidado pues con este tipo de asuntos. Entonces en un traumatismo abdominal muy posiblemente le pueden estallar a uno el hígado en un accidente cualquiera, un accidente de tránsito, específicamente en el de moto. ¿Por qué les digo que puede estallar el hígado? Acuérdense que ustedes van montados en la moto, ¿cierto? Con las manitos ahí en el manubrio, y ustedes se chocan, ellos no lo quieran, pero es un ejemplo, se choca uno, efecto latigazo, usted se va contra la barra del manubrio, ¿cierto? Hagamos de cuenta que mi antebrazo es la barra del manubrio, voy hacia adelante, ¿cierto? Aquí en esta zona está el hígado, es tanta la presión, tanto el impacto, que el impacto genera que el hígado se estalle. Entonces, cuando el hígado se estalla, se genera una hemorragia interna grave y esos pacientes se mueren. Esos pacientes que se les estalla el hígado, ahí no hay nada que hacer, esos pacientes se mueren porque no hay un control de la hemorragia interna y pailas, como dicen por ahí. Listo. Eso también puede haber ruptura del estómago, ruptura intestinal, todo eso. Todos los órganos. Pero estoy hablando del órgano específico, que es el más común en los accidentes de tránsito, y son hemorragias del hígado. Listo. Porque el hígado se estalló. Acuérdense pues que cuando hay una herida interna, una hemorragia interna y una herida interna, casi siempre se produce un edema, o sea, la persona se hincha y se genera la equimosis, ¿cierto? En el trauma cerrado, un hematoma y una equimosis. ¿Listo? Bueno, sigamos. Ahora, hablemos del traumatismo abdominal abierto o penetrante. Es cuando hay ruptura de la piel y esta es producida por elementos cortantes o punzantes como cuchillos, armas blancas, bueno, todo eso, por impacto de bala. Chicos, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer en ese caso? Ya hablamos el primer auxilio, cuando hay una herida de tórax, simplemente colocar la gasa en el tórax y ya, no hacer empaquetamiento, porque si haces empaquetamiento, esa gasa se va a ir adentro y nos va a generar pues como complicaciones a nivel del pulmón y del corazón. ¿Listo? Y a nivel abdominal, en este caso, se puede usar empaquetamiento siempre y cuando no haya una cosa que se llama evisceración. ¿Listo? Entonces, se puede hacer empaquetamiento siempre y cuando no haya evisceración. Les voy a escribir qué es evisceración. Evisceración es salida de un órgano abdominal. Casi siempre se presenta esa salida de intestino. ¿Listo? En este caso no se puede hacer empaquetamiento. Lo que se tiene que hacer es una gasa mojada, una gasa completamente mojada o un trapo muy limpio y mojado, ya sea pues con agua potable, puede ser agua de bolsa, agua de botellón,
o agua hervida y ponerlo donde está la evisceración, o sea, donde está la tripita salida. ¿Listo? ¿Por qué? Se debe colocar con humedad, porque la humedad favorece que la tripita, en palabras coloquiales, pues, no pierda esa humedad. ¿Listo? Porque si ella pierde la humedad, empieza la tripita a morir por porciones. Eso se llama necrosis. Listo. Muerte de un tejido. Puede llevar a necrosis, o sea, la muerte de un tejido es que no llega suficiente oxígeno y se empieza a morir. Y también por falta de humedad. E incluso nos puede llevar a otro asunto que se llama una isquemia mesentérica. La isquemia mesentérica se refiere a que no circula sangre y empieza a morir el intestino por porciones. Entonces, en ese caso, como les dije anteriormente, lo ideal es una gasa muy húmeda, y colocarla ahí donde está la tripita y no hacerle mucha presión. ¿Listo? Porque si hacemos presión podemos generar una ruptura. Entonces, sí, en lo delicado que es. Por eso no les sugiero que utilicen el empaquetamiento en un primer auxilio a nivel abdominal. ¿Listo? Entonces, bueno, por este lado, lo que les acabé de mencionar hace un momento. Entonces, dos diferencias del trauma de tórax y trauma abdominal. Uno, el trauma de tórax no se debe colocar empaquetamiento, listo, simplemente la gasa, se coloca la gasa y usted la sostiene con la mano. Obviamente la mano, si tiene la oportunidad de tener guantecitos, colocárselos, listo, porque la sangre es considerada un fluido corporal totalmente infeccioso, listo, entonces usted tiene contacto con sangre con una persona y la persona está enferma, esa sangre te va a enfermar a vos, listo. Entonces simplemente colocar la gasita donde se encuentra la herida, en el tórax, listo. Y a nivel abdominal, donde se presente la herida, siempre debe estar húmeda la gasa o el trapo limpio muy húmedo, listo, para evitar que se pierda esa humedad del intestino y de las demás órganos abdominales. Recuerden que los órganos abdominales es una mucosa, listo. Entonces, la mucosa quiere decir que hay moco y hay agua. Entonces, al haber esas dos sustancias, va a funcionar mucho mejor el sistema digestivo. Si esa tripita, que es causada pues por una evisceración, o sea, que se salió, no se utiliza, no se deja bien mojada, va a generar pues como problema a nivel abdominal, listo. Entonces tiene que estar la gasa bien húmeda y colocarla ahí, o el trapo húmedo. En caso de que se vaya secando, siga humedeciendo, humedezca, hasta que llegue al paciente a la unidad de emergencias o urgencias, listo. Bueno, entonces ya habíamos hablado de primer auxilio, hablamos de esto, que es que cuando hay heridas donde hay salida de vísceras, coger un trapo limpio, mojarlo con agua, este debe ir encima de la herida para evitar que siga saliendo más contenido del abdomen, lo que ya les hablé. Listo. Colocar a la víctima boca arriba, ese es otro punto importante. Colocarlo boca arriba es lo mismo que decir de cúbito supino. En palabras coloquiales, que ustedes se lo aprendan, es boca arriba. Listo. En ese caso, cuando la persona está boca arriba, se le debe sugerir que las piernas estén cruzadas. Listo. Que las piernas estén cruzadas para disminuir el dolor, ¿listo? El dolor en la parte abdominal. Les voy a anotar por aquí algo, pues por si lo quieren aprender, ojalá si lo aprendan. Decúbito supino. Decúbito supino se refiere a la persona boca arriba. Decúbito prono quiere decir que la persona está boca abajo. Decúbito lateral o decúbito sims. Decúbito lateral o posición de sims quiere decir que la persona está volteada para algún lado. Volteada para algún lado. Listo. Decúbito lateral o posición de sims es volteada para un lado. Pues así en términos técnicos se llama. Listo. Entonces, cuando la persona tiene las piernas flexionadas, o sea, busquemos una imagen para que terminemos esta diapositiva y nos vamos a ir. Las voy a mostrar acá.
En un segundo que el computador, él es bueno, sino que él se demora un poquito cuando se proyecta. Proyectan imágenes. Bueno, esperemos que eso cargue mientras tanto. Les voy a juntar por acá unas imágenes de una evisceración. Yo quiero pues que aprendan qué es una evisceración. Esperemos un segundo que la imagen cargue. Veamos una imagen. Vean, chicos, eso es una evisceración. ¿Sí logran ver todos? Chicos, ¿sí logran ver la imagen? Sí, Eso es Sí. una evisceración. Eso es producto de una herida cortopunzante, o sea, de una herida con cuchillo. Ahí se salió el intestino delgado, vean. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué se debe hacer? Simplemente colocar una gasa húmeda y evitar pues que se pierda y evitar que se siga saliendo más contenido abdominal. Listo, se puede hacer una presión, no muy fuerte. Miren incluso que las tripitas, como se ven aquí, se ven húmedas. Por eso les digo que la gasa debe estar húmeda para evitar pues que se pierda esa humedad de ellas. Listo, y que no nos lleve pues a una complicación mucho más grave, como es el caso de la necrosis. A ver si ahora sí le dio a esto. Persona con... Ya vamos a acabar, muchachos. Espérenme un segundo que ya vamos a acabar. Bueno, véanlo pues, chicas y chicos. Esta es la posición que yo les digo. Entonces, por ejemplo, si usted tiene un dolor estomacal, un dolor digestivo, pues a nivel intestinal, por ejemplo, colon irritable, las personas deben de adoptar esta posición cuando tengan esos periodos de crisis, porque van a disminuir el dolor. ¿Listo? Se las voy a juntar. Entonces, en un paciente que esté viscerado, en un paciente que tenga un trauma a nivel abdominal, se le puede sugerir que doble las piernas, mientras que se lleva a la unidad de emergencias. En un segundo yo les mando esta otra imagen y terminamos. Bueno, ya las piernas flexionadas, no dar ningún tipo de alimento. Ya vamos a acabar con esta parte. No dar ningún tipo de alimento, ya que si se da algún tipo de alimento va a aumentar el peristaltismo. El peristaltismo quiere decir que es el movimiento intestinal. Ya vamos a acabar. Movimiento intestinal. Entonces, si le damos comida, lo que va a pasar es que estas tripitas que vemos acá empiezan a tener movimiento. Entonces empiezan a tener movimiento y más contenido abdominal. Listo, ese es todo el proceso digestivo. Por ahí es por donde pasa toda la materia fecal en el intestino. Entonces él tiene que tener un movimiento, gracias Jacqueline. Entonces el intestino tiene que tener un movimiento, ¿cierto? Para que vaya pasando la materia fecal. Si le damos comida a la persona, lo que va a hacer es que empieza a hacer todo el sistema digestivo, empieza a funcionar y empieza a moverse toda esa materia fecal y nos va a hacer que el intestino se mueva y se nos vaya a salir más órganos de la cavidad abdominal. ¿Listo? Y por último, pues llevar a la persona a la unidad de emergencias. Bueno, chicos, hemos terminado. Les voy a juntar estas diapositivas. Vayan estudiando juiciosos con todo ese asunto. Acuérdense que ustedes tienen que saberse muy bien signos vitales. Ese tema de signos vitales va a caer. Y bueno, entonces ahí tienen para que se entretengan a estudiar bastante. Cualquier pregunta, duda o inquietud me la hacen saber. Listo.
Si yo no me la sé, pues podemos buscar todos. Y ahí vamos. Pilas pues con esas notas de participación. Bueno, Listo, profe, gracias, bueno, que ahí, esté ahí- bien. Listo, profe, gracias, que hasta esté bien. luego, que estén muy bien. Esperemos que se termine de cargar el documento y ya después las diapositivas para que las puedan descargar. Bueno, chao. Dios los bendiga, cuídense bastante.